Jueves 6 de marzo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Iván Granda, el secretario anticorrupción del gobierno. La gestión en Brasil para que se complete la cooperación eficaz de la justicia brasileña en el caso Odebrecht, solicitada parcialmente por el Ecuador con fiscales anteriores del correísmo. La formación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, lo vamos a conversar. También una entrevista con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, presidente interino de Venezuela y reconocido como tal por más de 50 países en el mundo. La visita a mandatarios que lo reconocen como legítimo presidente de Venezuela y la estrategia de apoyo internacional para lograr el desalojo del poder de Nicolás Maduro. El pueblo en las calles, lo conversamos. Y también estará Bernardo Cañizares, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta de trabajo para el quinto poder del Estado, con miras a establecer la democracia directa en el Ecuador sin intermediarios políticos. La fiscal general Ruth Palacios regresó de Brasil, mantuvo sesiones de trabajo con la procuradora general Raquel Dodge y miembros de la judicatura que investigaron la trama de sobornos de la constructora Odebrecht y señaló lo siguiente. ¿Qué detectamos nosotros? Que la asistencia penal internacional que vino en primera instancia y de la cual tenemos variada documentación, tenía un limitante de compartimento de prueba. Eso es para nosotros un limitante bastante grave por el que tampoco avanzaban los procesos. Entonces, uno de los puntos tratados con la señora Procuradora General de Brasil fue el levantar esta prohibición que gracias a Dios ha sido acogida, así como también nos reunimos con todos los señores fiscales que manejaron el caso Odebrecht en Brasil, el cual ya tienen 78 personas procesadas que están cumpliendo pena en Brasil y que han manifestado su predisposición a darnos todas las facilidades que el caso amerita para que nosotros avancemos en nuestra investigación. Incluso del último video que asomó del señor Mameri, en los que nos han hecho entender los señores de Odebrecht que al parecer fue un extracto de algo más grande y que aparentemente el único que sabe todas estas conexiones que ocurrieron en Ecuador, todo este delito que se produjo a través de los sobornos, es única y exclusivamente Concienzao Santos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenos días, contento de tenerte nuevamente entre nosotros. Buenos días a todos. La fiscal encargada anunció que acordó con la Procuraduría del Brasil y el equipo Lava Jato, que así se llama, levantar la prohibición de utilizar las pruebas obtenidas en la cooperación eficaz para otras investigaciones de fiscalía sobre los delitos conexos de la asociación ilícita con Odebrecht, cuya indagación está congelada. Esto es grave porque los fiscales anteriores, Chiriboga y Vaca, no se preocuparon jamás de levantar esta prohibición, ni tampoco el secretario jurídico de la presidencia de Correa, Alexis Mera, quien también viajó oficialmente al Brasil para obtener información sobre las delaciones premiadas de 71 ejecutivos de Odebrecht y su lista de funcionarios ecuatorianos sobornados. Aseguró Ruth Palacios que se dispuso a la coordinación directa con un funcionario del equipo Lava Jato asignado por la Procuradora del Brasil para agilitar el intercambio de información. Pero lo más grave de todo no es la cooperación eficaz mutilada que tramitaron Chiriboga, Mera y Vaca con la justicia brasileña, sino la pasividad de lo que se conoce como oposición. Pues cuando el 1 de junio de 2017 se levantó el sigilo judicial sobre el caso Odebrecht, José Serrano, entonces presidente de la Asamblea, el 5 de junio nombró una comisión multipartidista para investigar este caso. Pero esa comisión jamás viajó al Brasil. Se le invitó a entrevistarse con el fiscal Vaca en su despacho el 26 de junio de 2017. De sus 7 integrantes, 4 eran de Alianza País. Pero los representantes de las 3 bancadas de oposición, Creo, PSC y BIN, jamás protestaron ni viajaron al Brasil, ni investigaron. Solo recibieron información del fiscal Vaca en su despacho. Entre tanto, el 10 de julio, el expresidente Correa salió de Quito a Bruselas en lo que se convertiría en su escape solemne
al caso Balda. Ahora, 21 meses después, recién la Fiscalía pide al Brasil una cooperación eficaz completa y la Presidencia de la República reactiva su promesa de formar una comisión internacional contra la impunidad con Naciones Unidas, pero con otras entidades que no tienen que ver en el asunto. Por su parte, la justicia ecuatoriana exhibe 0 sentencias en firme, 0 contra los corruptos, y la oposición no ejerce presión sobre un tema que sus líderes máximos minimizan a cada rato diciendo que al pueblo más le preocupa el empleo que la corrupción, para así lavarse las manos y disimular su inacción. Esa es la realidad. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Saltó a la luz lo que todos sospechaban desde un principio, que la cooperación eficaz de la justicia brasileña sobre el caso Odebrecht, tramitada por Chiriboga, Vaca y Vera, estaba incompleta o mutilada. Pues las indagaciones previas sobre los 8 delitos conexos a la asociación ilícita con Odebrecht estaban detenidas o cerrándose por falta de pruebas. En tal coyuntura, las fiscales de la Ruth Palacios y el secretario anticorrupción de la presidencia, Iván Granda, viajaron al Brasil. Iván Granda, secretario anticorrupción de la presidencia de la República, buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Un placer dirigirme a la audiencia de Coavisa. Un placer estar con usted. 15 meses después de dictada por la Corte Nacional la sentencia en el caso Odebrecht, que se encuentra pendiente de casación, las nuevas autoridades recién toman contacto con la justicia brasileña. ¿Qué se logró con la visita del Brasil? Bueno, me parece que es importante establecer que el presidente de los ecuatorianos ha tenido siempre una convicción de apoyar todo lo que signifique la cooperación con la Administración de Justicia sin vincular o sin romper con independencia y su autonomía. La fiscal planteó un viaje este 28 de mes y hasta el 28 de este mes, y ciertamente nosotros acompañamos la visita desde esa perspectiva. Tuvo dos objetivos la misión: la una, hallar cooperación a la Comisión Internacional de Expertos de Lucha en contra de la Corrupción, y la segunda, la fiscal Ruth Palacios se reunió con su homóloga, la fiscal Dodge, con la que generaron y establecieron acuerdos frente a cómo se tiene que plantear los pedidos de información y romper con esta impunidad que a los ecuatorianos sí nos preocupa. En ese contexto, me parece que es importante lo conseguido por la doctora Palacios, en tanto y en cuanto lo que va a buscar es que la trama de Ecuador no se resuelva. Hay todavía muchas cosas que desentrañar. La Fiscalía brasileña se ha comprometido a aquello de brindar toda la información necesaria para, como hemos dicho, dilucidar este caso en el Ecuador. La reunión fue exitosa en materia de cooperación entre fiscalías, pero ya los detalles en función de la autonomía que deben tener las funciones del Estado las tendrá que detallar, como lo ha planteado en su examen la señora fiscal doctora Ruth Palacios. La información que Constructora Odebrecht ofreció entregar para completar la cooperación eficaz cubre la administración Correa desde 2007 hasta 2017 o se remonta a 1987 desde su primer proyecto en el Ecuador, siendo presidente León Febres Cordero. Son detalles que los tendrá que establecer la señora fiscal. Nosotros, como hemos dicho, tenemos que ser muy respetuosos con el debido proceso, con la cadena de custodia de las pruebas y de los elementos que se puedan recabar. Lo que sí tenemos que darles una certeza al país: aquí no se va a tapar absolutamente a nadie, caiga quien caiga. Esos delincuentes disfrazados de funcionarios públicos tendrán que responderle a la justicia. Según los tratados internacionales vigentes, la ONU-DC, Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, es el ente competente de la comunidad internacional
para cooperar en una comisión internacional antiimpunidad con expertos de Naciones Unidas. ¿Para qué se invita a organizaciones como el BID y la OEA que no tienen esa especialización? Bueno, lo que se ha hecho es un llamado en función de ese interés del presidente de la República de que todo se transparente en el país y que se dé esta cirugía mayor en contra de la corrupción. En ese sentido, el canciller convocó a todo el cuerpo diplomático en el Ecuador para lograr dicha cooperación. En el mismo viaje a Brasil nos pudimos reunir con el ex juez Moro, hoy ministro de Justicia del Brasil, para cooperación técnica, cooperación logística, cooperación en materia de tecnología, en profesionalización de las policías en temas de lucha en contra de la corrupción. Y en el caso de Naciones Unidas, con esta oficina especial, esta ya está en procesos de cooperación con el Ecuador. Se ha hablado muchísimo sobre la autonomía y la independencia de esta Comisión Internacional de Lucha en contra de la corrupción. Lo tendrá, efectivamente, es lo que nosotros nos hemos comprometido como gobierno nacional y el presidente de la República. Para eso se ha llamado a todo el cuerpo diplomático, a la OEA, a Naciones Unidas, al PNUD, a la Organización de Naciones Unidas en contra del delito, para lograr este cometido que pondrá de manifiesto una lucha certera, eficiente, efectiva en contra de todo lo que signifique el gobierno anterior en materia de corrupción y todo lo que esta comisión quiere investigar. Una comisión de esta naturaleza, para que tenga efectividad en la lucha anticorrupción y el fortalecimiento institucional de la justicia ecuatoriana, necesita financiamiento y ejecutividad. Se contempla financiamiento externo y un jefe ejecutivo nombrado por el secretario general de Naciones Unidas para que la comisión actúe con independencia. Efectivamente, el presidente tendrá en los próximos días que anunciar la conformación de la comisión. Esta tendrá su funcionamiento, empezará su funcionamiento a partir del 8 de abril. Lo que nosotros creemos pertinente es que existan 5 expertos internacionales en temas de recuperación y lavado de activos, en temas de auditoría, control y investigación preprocesal, procesal, fiscales expertos. Hemos logrado de El Brasil en nuestra misión, junto con el embajador Diego Rivadeneira, un objetivo importante, que es Brasil será parte cooperante en materia técnica, logística, inclusive tecnológica, a través de softwares que permiten desarrollar conductas de lucha en contra del lavado con cierta eficacia, con absoluta celeridad y con absoluta pero para que haya celeridad e independencia, ¿en qué condición actúa la comisión? ¿Tiene personalidad jurídica? ¿Tiene un comisionado ejecutivo? ¿Actúa de esa forma independientemente del gobierno? ¿O cómo actúa? Hasta el momento, según lo que usted nos está contando, es de acuerdo a los planteamientos que hace el gobierno que se está obteniendo cooperación, pero no se observa que haya la independencia que se necesita en esa comisión. Completamente independiente, señor Pinargote. Nosotros creemos en que solo la independencia y la autonomía de esta comisión tendrá y hará que se tenga éxito en la misión planteada por el presidente de los ecuatorianos. El presidente dará en los próximos días los detalles de la misma, pero lo que le puedo adelantar es que tendrá 5 expertos, un experto director con amplios conocimientos en las cosas y en las competencias y materias que hemos desarrollado. De igual forma, un secretario ejecutivo, 3 secretarías misionales que apoyarán la Comisión Internacional, con expertos nacionales e internacionales, en donde la sociedad civil tendrá un rol muy importante. Eso va a garantizar dicha autonomía. Perdón, este secretario ejecutivo y el jefe de la comisión, ¿serán nombrados por el secretario general de la ONU o por el presidente de la República? Será en consenso con Naciones Unidas para garantizar ese paraguas de honestidad, ese paraguas de transparencia, y en ese contexto lo que se va a plantear es una acción coordinada con los organismos cooperantes en el país, entre ellos Naciones Unidas, quien será el que establecerá el paraguas de inclusive establecer los perfiles de los 5 expertos, del secretario ejecutivo del que usted ha planteado y ha nombrado. Con los antecedentes nefastos
de la Secretaría de Transparencia que inventó Correa y las competencias anticorrupción de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Superintendencias y Asamblea Nacional para controlar al Ejecutivo. ¿Qué sentido tiene como órgano de autocontrol la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia? ¿Es un órgano de la función ejecutiva o de la Jefatura de Estado? Es un órgano de la función ejecutiva, está adscrita a la Presidencia de la República. Tenemos una gran diferencia. El presidente Lenín Moreno es un hombre honesto, transparente, que siempre ha dicho que va a luchar en contra de la corrupción. En ese encargo que he recibido por parte del presidente, esa será mi convicción: luchar contra la corrupción esté donde esté. Y para eso se necesita obviamente que las denuncias, que son varias las que se han presentado los ciudadanos, exasambleístas y el propio presidente de la República, digamos, sean judicializadas oportunamente, y para eso se necesita la comisión, porque lo que está fallando es la judicialización de tanta denuncia. ¿Se ha establecido algún plazo para el funcionamiento de esta comisión? La comisión, de acuerdo a lo que nos ha planteado el presidente de la República, tendrá que empezar a funcionar a mediados de abril, entre el 8 y el 14 de abril. Sin duda, el problema es un tema de fortalecer la institucionalidad pública del país, la gestión de la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Justicia. El presidente ha planteado y hemos exhortado más de una vez la posibilidad de tener jueces nacionales y fiscales anticorrupción. Esperamos que el Consejo de la Judicatura así lo establezca. Esa es la voluntad del presidente de la República, Lenín Moreno, es la de buscar que la institucionalidad que fue debilitada por el correísmo durante 10 años tenga autonomía, tenga independencia. Ese será el gran legado del presidente de los ecuatorianos. Iván Granda, secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un placer. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos, la entrevista a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, el impulso del apoyo internacional al pueblo venezolano en las calles y a su presidente de transición. Manténgase en nuestra sintonía. Juan Guaidó llegó a la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora, donde luego fue su presidente, y tras su autoproclamación como presidente interino de Venezuela, viajó por varios países del mundo buscando apoyo. El presidente Lenín Moreno invitó a Guaidó y por su paso en nuestro país, Lenin Artieda lo entrevistó y estas fueron sus impresiones y su postura frente a un modelo que lleva gobernando Venezuela por más de 20 años. Desde el 23 de enero, Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela, cuenta con un amplio respaldo popular y con el apoyo de cerca de un centenar de países en el mundo. Presidente, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar conversar unos minutos con nosotros. ¿Se puede ser presidente de un país sin contar con un gabinete ministerial, sin controlar las instituciones del Estado, sin manejar los grandes recursos que tiene Venezuela, sin poder atender de manera efectiva las necesidades más urgentes de su gente? Sí, bueno, debemos recordar que Venezuela ha sufrido un desmontaje del Estado de Derecho, sus instituciones asediadas, secuestradas, la corrupción galopante. Hoy estamos precisamente recuperando ese proceso burocrático, recuperando las instituciones del Estado, que ha sido un trámite. Lo primero fue la Asamblea Nacional, cuando lo ganamos mayoritariamente en el 2015. Hoy, por eso hemos determinado 3 etapas: el cese de la usurpación, conformar un gobierno de transición para tener elecciones libres, todo enmarcado en nuestra Constitución. Todo un proceso que ha sido pacífico, aunque hemos recibido embates, asesinato político, persecución, cárcel. Entonces aquí lo importante, y por eso empezamos con la ayuda humanitaria, porque el centro de nuestra política es ayudar a nuestra gente, atender esa crisis. ¿En cuánto tiempo cree usted que podrá efectivamente presidir Venezuela? Mire, estamos trabajando rápidamente en eso. Si evaluamos las variables: respaldo popular, movilización, ejercicio de la mayoría, respaldo internacional, fuerzas armadas, a las cuales hemos hablado
mente. 647 funcionarios activos están hoy en Cúcuta acogiéndose a la ley de amnistía y las garantías. Así que creo que es fundamental este proceso. Si evaluamos todas las variables, las tenemos todas. Todavía hay un poco de miedo por parte de los que reciben algún subsidio, por parte del régimen, por parte de los que secuestran la burocracia o por parte de las Fuerzas Armadas, pero estamos en el periodo más importante de transición hoy en Venezuela. ¿Por qué Maduro entonces continúa en el poder? Bueno, porque todavía secuestra parte de las armas de la República. Eso creo que lo hemos dicho muy claramente. Y digo parte porque hablaba de las Fuerzas Armadas, hablaba de los militares, el G2 cubano influyendo mucho en lo que es inteligencia y contrainteligencia. Hemos dicho que debe salir cubanos de puestos de decisión, nada que ver con el pueblo de Cuba en Venezuela, ¿no? Sino que no pueden estar en puestos de decisión porque han aterrorizado incluso, aparte de nuestras Fuerzas Armadas, torturan a funcionarios militares, acechan incluso a sus familiares. Entonces, lo único que le queda hoy a quien usurpa funciones en Venezuela, que ejerce como dictador, es la fuerza. Lo vimos, y no solamente la Fuerza Armada, por cierto, sino lo vimos el 23 de febrero en Cúcuta y en Santa Elena de Guairén, como grupos armados, presos armados, van a atacar a la sociedad, a la ciudadanía, incluso a nuestros indígenas. ¿Qué tan importante es recibir el respaldo del presidente Lenín Moreno, quien hasta hace no mucho era un socialista del siglo XXI? ¿Qué tan importante es recibir el respaldo de los disidentes de esa línea ideológica? Mira, el régimen ha querido hacer vender esto como un dilema entre izquierda y derecha, se aglutina en el mundo. Esto no tiene nada que ver con ideología, lo que pasa en Venezuela. Tiene que ver con dictadura o democracia, opresión o libertad, miseria o un camino a la prosperidad, corrupción o transparencia. Son valores fundamentales. Así que creo que el respaldo del presidente es determinante también, que el mundo entienda y que en ese sentido el respaldo de un pueblo hermano como Ecuador, que históricamente hemos tenido lazos, fuimos un solo país en su momento, además. Entonces creo que es fundamental en este proceso que hemos determinado de cara al futuro de Venezuela, y que el mundo entienda que aquí un régimen que no respeta libertades sindicales, que no respeta tablas salariales, que no hay seguridad jurídica en Venezuela, que no tiene seguridad laboral, que no hay insumos en los hospitales públicos en Venezuela, no tiene nada que ver con un tema de ideología. Sencillamente es una retórica para tratar de polarizar el mundo, que ya no está. Ya la mayoría del mundo libre está a favor de la Constitución venezolana, no a favor de Juan Guaidó, de la Constitución y la democracia. ¿Usted le solicitó al presidente Moreno algún tipo de variación en relación a los requisitos de ingreso a los venezolanos a nuestro país? Y nosotros entendemos muy bien que la migración venezolana ha causado impacto en algunas de las sociedades que lo han recibido, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, Perú, Chile. También sabemos que, según ONU, incluso, la migración siempre beneficia al país que la recibe. Claro, en las primeras de cambio hay una especie de shock para adecuarse a ese número de personas. Estamos abogando por los venezolanos en Ecuador, por supuesto, pero también por los ecuatorianos en Venezuela, que también es una comunidad muy grande. La comunidad de ecuatorianos, de hecho, más grande fuera de Ecuador está en Venezuela, y la mejor forma de abogar por esos ecuatorianos en Venezuela es precisamente que cese esa usurpación miserable que agobia hoy al venezolano y que tiene a muchos venezolanos en Ecuador, y crean que los venezolanos son venezolanos de pleno derecho, estén donde estén, al igual que los ecuatorianos estén donde estén. Distintas voces señalan que la única salida, la única opción para retomar la democracia en Venezuela es una intervención militar. ¿Usted anhela aquello, presidente? No, nadie pudiera anhelar eso. Nosotros hemos durante años, yo soy un líder civil, que vengo del movimiento estudiantil venezolano de hace más de 12 años, que hemos luchado por las libertades civiles en nuestro país, por los derechos humanos, una salida de fuerza, sea cual sea, porque no tiene que ser nada más externa. También los militares están muy descontentos en Venezuela, por cierto. O sea, una salida de fuerza, evidentemente nadie la quiere, pero hay tres opciones en Venezuela hoy. Una elección, que es la que estamos abogando nosotros luego del gobierno de transición, una elección realmente libre, con un Consejo Nacional Electoral independiente, con el derecho de elegir y ser elegido. Por ejemplo, cómo censamos a todos los venezolanos en Ecuador, tienen que tener derecho a poder elegir, no puede haber presos políticos, no puede haber cárcel para los que piensan distinto, no puede haber inhabilitaciones sencillamente para que el régimen elija quién es el candidato. Entonces, esa es una opción, una transición sui generis, como sucedió en el 58 en Venezuela, por ejemplo, que se vincularon todos los sectores para producir una elección libre, y una opción de salida de fuerza, que puede ser interna, que puede ser de otro tipo, que no va a ser multinacional, que no va a ser intervención, por cierto, porque además la única intervención que existe en Venezuela es la de los cubanos
sobre quien usurpa a Maduro y sobre Venezuela, que utilizan la inteligencia y la contrainteligencia, toda la construcción de capacidades para utilizar la presión necesaria para salir de una dictadura, creo que debe ser evaluada. De nuevo, la que quieren los venezolanos es una sin costo social, que genere gobernabilidad, estabilidad, que nos lleve a una elección libre, pero el que le pone costo a eso hoy, el que pone el dilema, es el régimen de Maduro. Hoy, si tú mides los indicadores que tiene Venezuela, 1 a 1, 53% de contracción del PIB en 5 años, 2 millones% de inflación, decaimiento de la producción petrolera en más de 2/3 partes, en una de las empresas más prósperas del mundo. Si le llamas la migración, no migración, sino desplazados. La única guerra que existe en Venezuela es que tiene el régimen de Maduro sobre su población, que desplazó al 15% de la población, que han muerto 20.000 niños, escúchese bien, 20.000 niños menores de 3 años en los últimos años. Es un drama social sin precedentes que ya existe. Entonces, por supuesto, nadie quiere eso. Nosotros queremos la prosperidad, la paz, pero tenemos que responsablemente evaluar todo. Presidente, tenemos pocos minutos para este diálogo, vamos cerrando esta entrevista. ¿Qué viene después? ¿Qué ocurre luego con Juan Guaidó? ¿Qué va a pasar con el presidente de Venezuela? Y un mensaje, por supuesto, para los ecuatorianos que lo están viendo. Miren, no es un secreto que en Venezuela la política, el ejercicio de la disidencia está criminalizada. No es un secreto para nadie. Ahí está Leopoldo López, Juan Requesén, quien es diputado secuestrado en el SEBIN, Fernando Albán asesinado por parte del régimen de Maduro. Pero eso no es lo que nos va a detener. Nosotros vamos a avanzar. ¿Es un riesgo mi regreso? Claro que es un riesgo, sin duda. Alguna persona no nos va a detener, como no ha detenido la oposición durante años. Mira, han secuestrado, han generado presos políticos, han asesinado, nos han mandado al exilio, al destierro, y aquí estamos, más fuertes que nunca en la oposición, más unidos que nunca, movilizados. Tenga la certeza el pueblo de Ecuador, tenga la certeza los venezolanos en Ecuador, que vamos a seguir adelante, que vamos a lograr el cambio en Venezuela, que vamos a tener prosperidad, que vamos a estrechar lazos nuevamente entre Ecuador, no por intereses de una empresa u otra, como el caso, por ejemplo, de Odebrecht, que dañó tanto en la región, en Venezuela, estoy seguro que también en Ecuador, sino por la integración real de nuestra gente. Ya vemos que lo que pasa en un país no afecta al otro, con el caso de la migración, en el caso de Colombia con el ELN en la frontera, así que más que nunca debemos estrechar realmente lazos. Y en este momento, la integración regional ya no es por una ideología u otra, es por derechos fundamentales como lo que pasa en Venezuela. Democracia, libertad, prosperidad y mirar al futuro de nuestra región. Mucha suerte, presidente. Muchas gracias. La va a necesitar. Fuerza. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Bernardo Francisco Cañizares de Esguerra, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta de trabajo del Quinto Poder, una democracia directa con la participación del pueblo sin intermediarios políticos. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. Bernardo Francisco Cañizares Esguerra, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene 46 años con una maestría en Filosofía, Dramaturgia en Noruega, graduado de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, es director, guionista, ha sido presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Medios Públicos. Bienvenido a Contacto Directo. Bien, muchas gracias, Stephanie. Buenos días a usted. Ayipunya Mashikuna. Buenos días también. Primero, ¿cómo aspira que su perfil, su experiencia pueda aportar en las responsabilidades que tendrán los consejeros de participación? Bueno, yo he trabajado desde 1995 como gestor social y gestor cultural en procesos de apropiación de espacios públicos, así también como formulación de políticas públicas a nivel local y nacional. Entonces creo que ese bagaje me permite a mí tener una perspectiva bastante amplia, sobre todo viniendo desde la cultura, de cómo debe ser este proceso participativo ciudadano y sobre todo los roles que tiene que cumplir el Consejo de Participación Ciudadana. Y una de sus propuestas era que el Consejo promueva la creación de una comisión internacional contra la impunidad con apoyo de Naciones Unidas. Ahora que el gobierno confirma que creará esa comisión, todavía hay que ver cómo la terminan conformando, pero ¿qué responsabilidades debería tomar el Consejo para que se cumplan por lo menos los ofrecimientos?
Bueno, es importante que esa comisión tenga una vinculación directa con el Consejo de Participación Ciudadana. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de la intervención del secretario anticorrupción es que no se mencione que uno de los estamentos que tiene que participar activamente en este proceso es el Consejo de Participación Ciudadana. Una de las cosas que tenemos que cerciorarnos es que esta comisión sea independiente, sea autónoma, que no esté vinculada con el Ejecutivo. Tome en cuenta que el 80% de la acción política del ejercicio pleno de las políticas públicas están relacionadas con el Ejecutivo. Entonces necesitamos un estamento que sea más autónomo, y es ahí donde el Consejo de Participación Ciudadana, en pleno uso de sus funciones constitucionales, debería ser una parte activa. Otra de las cosas que también tenemos que cerciorarnos es que incluso el financiamiento de esa comisión no venga del presupuesto general del Estado. Claro, de hecho usted proponía que la comisión sea con un presupuesto que no dependa del Estado, que pueda llevar a cabo investigaciones reales, pero cuando usted habla de la independencia, ¿cómo garantizarla? Y pregunto porque ya hablan, por ejemplo, de que quien presida esa comisión sea en concordancia con Naciones Unidas. En concordancia suena que el gobierno va a tener algo que ver con quien vaya a presidir esa comisión. Pues y la idea es que si es que va a venir a investigar los hechos de corrupción en este país, el gobierno no tenga nada que ver con la designación del presidente, que debería ser autónomo e independiente. Efectivamente, bueno, tengo entendido que hablan de la intervención de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y el Narcotráfico, lo cual es correcto. Lo importante para definir esa independencia también es la estructura de la comisión dentro de su marco jurídico. Si nosotros tomamos como ejemplo lo que sucede en Guatemala, usted lo que tiene es una invitación del Estado para que la comisión esté aquí, basada en el país, pero eso es lo único que hace el Estado desde el punto de vista del Ejecutivo. De ahí la comisión es absolutamente independiente, presupuestariamente, administrativamente y de gestión. Tome en cuenta que, por ejemplo, si nosotros tomamos el ejemplo de Guatemala, incluso tienen un cuerpo policial adscrito a la comisión para que haga el levantamiento pericial, levante la información y presente los casos a Fiscalía. Es importante tomar en cuenta que esta comisión no es un tribunal de excepción. Lo que tiene que hacer es fortalecer el trabajo del Poder Judicial, que es una parte fundamental de la estructura republicana. Entonces yo creo que en la estructura se define la autonomía. ¿Usted tiene claro cómo debería estar confirmada o las facultades de una comisión internacional? Pero si terminan creando algo con el mismo nombre, pero que sea distinto, cortándole los brazos para que pueda realmente investigar, ¿qué papel puede cumplir el Consejo de Participación definitivo? Es un papel que tiene que tomar el liderazgo. Realmente los consejeros que sean elegidos tienen que tomar una posición de liderazgo de lo que tiene que ser esta comisión, para que justamente no se le corte los espacios de intervención. No puede estar sujeta al Ejecutivo, tiene que ser absolutamente autónoma. La intervención del Consejo de Participación Ciudadana tiene que estar enmarcado en lo que son sus preceptos constitucionales que le permiten hacer esto, y yo creo que desde esa perspectiva, si se logra eso, podríamos de alguna manera asegurar una intervención más autónoma de la Comisión Internacional contra la Corrupción. Ahora es importante también, solo permítame terminar, que no entiendo por qué tienen que ser solamente 5 superdelegados cuando la estructura de la corrupción en el Ecuador es tan compleja que hemos creado un Estado que está copado por intereses mafiosos. Ahora, otra de sus propuestas es que el Consejo de Participación implemente vedurías a los procesos de compras y licitaciones del Estado, un seguimiento a las contrataciones, sean pequeñas u obras emblemáticas, pero que se diferenciaría de lo que actualmente hay en qué, es decir, qué información es la que hoy no se conoce y que se debería transparentar, ¿cómo funcionaría? Bueno, la información es pública, se conoce, incluso el Servicio de Contratación de Obras Públicas dice que aproximadamente el 40% de los procesos de contratación tienen algún tipo de problema o de vicio. Lo que pasa es que el Servicio de Contratación de Obras Públicas no tiene la capacidad para hacer un seguimiento. Esa capacidad debería venir desde una veeduría orgánica del Consejo de Participación Ciudadana para cerciorarnos de que no ocurran dos cosas fundamentales que generalmente ocurren en los procesos de contratación pública. Una es que los pliegos ya tienen un favoritismo específico para que una empresa o una persona gane ese contrato. Y el otro problema que usted tiene, que es algo que me ocurrió a mí personalmente, es que después no vienen los pagos. Una vez que usted provee el servicio al Estado en buena fe y legalmente, no vienen los pagos por parte de los funcionarios, que tienen dos preceptos básicos. Uno es que existe el presupuesto, pero no le quieren pagar porque algunos de ellos esperan efectivamente una coima, y otro porque no tienen el presupuesto asignado. Entonces usted tiene empresas y personas que incluso llegan
llevan a la quiebra porque no pueden tener acceso al pago por sus legítimos servicios. Entonces, esa es una parte fundamental dentro de la estructura de pelear contra los intereses mafiosos que se han tomado todo este proceso estatal de estructura del Estado para evitar justamente y fomentar dentro de los procesos de contratación pública una competencia leal. Y sobre las otras facultades que tiene ese Consejo de Participación, ¿cuál es su propuesta sobre las designaciones de autoridades por parte del Consejo? Bueno, yo creo que las autoridades que ya han sido elegidas por parte del Consejo no pueden ser reelegidas, llamemos así, porque eso no le compete al Consejo de Participación Ciudadana. Eso ya es un proceso más constitucional. Si nosotros estamos hablando de la estructura republicana del Estado, de la Nación, nosotros tenemos que regirnos a la estructura legal y constitucional que tiene el Consejo. Entonces, el Consejo no puede llegar y poner en duda la designación de estas autoridades porque le plazca o porque cree o porque tiene indicios de que algo ocurrió ahí. Si ese es el caso, entonces hay que proceder de la manera legal y estructural que define la Constitución. Recuerde que el Consejo designa las autoridades, pero no las quita. Quien quita las autoridades, en último caso, es la Asamblea Nacional. Y si usted tiene alguna duda sobre la constitucionalidad de lo que ocurrió, tiene que acudir a la Corte Constitucional. Ahora, pero entonces, ¿usted no cree que hay que investigar ni revisar nada de lo actuado por el actual Consejo Transitorio? ¿Le parece que están cumpliendo sus funciones? Mire, las funciones que ellos han cumplido han tenido límites y por supuesto han habido errores, pero obviamente desde el Consejo Permanente de Participación Ciudadana lo que se puede hacer es un seguimiento al proceso de gestión y administración. Pero si uno tiene dudas sobre lo que ocurrió desde el punto de vista legal, recuerde que el Consejo de Participación Ciudadana no es una corte de justicia. Entonces tiene que ir a los estamentos que definan este proceso si es que cumplió o no con los parámetros constitucionales. En ese caso podría ser, por ejemplo, la Corte Constitucional, la que tendría que hacer un seguimiento y tendría que emitir un enunciado sobre lo que sucedió o no. El Consejo de Participación Permanente tiene 3 preceptos básicos, que es la lucha contra la corrupción, la elección de autoridades y el fomento de la participación, y las autoridades en gran parte ya han sido elegidas. Quedará tal vez por elegir al Contralor General de la República, pero el ponerse a investigar desde una perspectiva sancionadora no le compete al Consejo de Participación Permanente hacer eso. Son algunas de las propuestas, las observaciones de Bernardo Francisco Cañizares, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Yupay Chani. A usted también, 7:42. Y como un hombre libre retornó ayer el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a su país, y pese a las amenazas de prisión hechas por el régimen de Nicolás Maduro, Guaidó se presentó ante miles de personas que lo esperaban en las calles de Caracas. Ayer se reunió con empleados públicos, anunció un paro escalonado para recuperar las empresas del Estado. Merlis González nos cuenta. Era el mensaje del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, minutos antes de que su avión aterrizara. Acompañado por diplomáticos europeos, Guaidó regresó a su país, donde los ciudadanos lo esperaban en el aeropuerto. Seguidores se lanzaron a las calles para acompañar al vehículo que lo trasladaba hacia Caracas. Y él, subiéndose al techo del carro, los saludó. Pero fue en Caracas donde lo recibió una multitudinaria concentración. Nuevamente Guaidó se saltó el protocolo, trepó un andamio y saludó a las miles de personas que celebraban su retorno al país. El mandatario encargado se enfrentaba a la amenaza de ser detenido al entrar a Venezuela, luego de haber violado una orden de restricción de salida del país impuesta por el régimen madurista, a lo que respondió. Es evidente que luego de las amenazas, alguien no cumplió. Muchos no cumplieron. Lo dijimos el mismo 5 de enero. La cadena de mando está rota. Aseguró que las órdenes dadas por Nicolás Maduro ya no tienen validez. Quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente. Aquí está el presidente encargado de la República de Venezuela. Guaidó convocó a una reunión con los empleados públicos y sindicatos, a la que acudió esta mañana, donde anunció nuevas acciones para recuperar las empresas del Estado. Así que vamos, escuchen bien. Hace un paro escalonado en la administración pública definitivamente.
Por su parte, y tras varios días sin hacer apariciones públicas, Nicolás Maduro encabezó los actos conmemorativos por los 6 años de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Hoy, a los 6 años de la partida de Hugo Chávez, llamo a la unión de Venezuela para defender la patria. Ahí respondió a la presión internacional con una condecoración a los oficiales que evitaron el ingreso de la ayuda humanitaria. 23 de febrero fue día de victoria absoluta para la patria, ante el mundo y ante el pueblo. Maduro indicó que se mantiene firme y que derrotará los intentos de desestabilización en Venezuela. Nunca lo grita la conciencia de Chávez. Y así estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Gracias.